Comenzamos, pues muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos en vivo en esta transmisión por la Semana de la Igualdad y la Equidad. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias con una serie de conferencias que hubo durante conferencias, actividades para conmemorar esta semana. Y hoy tenemos, mi nombre es Susana Paz, soy parte de la Secretaría de Comunicación de esta facultad. Y pues es un gusto presentarles en este día, viernes, esta conferencia que se titula Sesgos de Género, Currículum Oculto e Igualdad Sustantiva en la Educación Científica. En esta ocasión, pues, la doctora Ana Cristina Cervantes Arrioja y la doctora Carla Ramírez Pulido son las que nos van a platicar sobre este tema. Muchas gracias por estar aquí, doctoras Ana y Carla. Y Gracias, bueno, Susana. pues les recuerdo que después de la plática, pues nos pueden mandar preguntas y todo lo que les sea de interés sobre este tema. Pero antes, déjenme contarles un poco solamente sobre su trayectoria académica para que conozcan qué han hecho. Que es algo muy breve. Lo que les daré, la doctora Ana Cristina estudió filosofía de la ciencia, es doctora de filosofía de la ciencia por la UNAM, con especialización en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, epistemologías feministas, filosofía e historia de la biología y estudios sobre ciencia, tecnología y género. Actualmente es profesora de asignatura en nuestra facultad, donde imparte cursos vinculados con el tema de género, ética, diversidad e inclusión, además de participar como docente en otras entidades de la universidad en asignaturas relacionadas con perspectiva de género e igualdad. Su trabajo académico y docente se ha centrado justamente en el análisis crítico de los sesgos de género en la ciencia y la educación científica, así como en las condiciones culturales e institucionales que reproducen desigualdades en los espacios universitarios. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género AC y persona orientadora comunitaria de la UNAM, lo que refuerza su compromiso en la construcción de comunidades académicas justas, incluyentes y libres de violencia. Carla Ramírez Pulido es actualmente docente de nuestra facultad, ha sido profesora y técnica académica en esta institución con más de 27 años de experiencia en el área, ha sido directora y codirectora de más de 33 trabajos de titulación a nivel licenciatura y maestría y ha participado como sinodal en más de 65 exámenes de obtención de grado. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Computación aquí en la UNAM, donde fue la primera mujer en obtener su título con honores. Cursó 2 maestrías, la de Administración de Organizaciones e Ingeniería, y obtuvo el doctorado en Ciencias de la Computación. Sus líneas de investigación se dirigen en 2 áreas que, aunque parecieran independientes, no lo son, pues ambos estudios le han permitido transversalizar la perspectiva de género en áreas CETIM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde las brechas y sesgos de género se siguen perpetuando. Desde 2022 es miembro de la Red de Ciencia, Tecnología y Género y pertenece a la primera generación del programa de personas orientadoras comunitarias y pues es quien organiza y dirige pues todas estas actividades de esta semana y de diferentes eventos que tenemos casi todo el año con este impulso que se está dando para tener más alcance sobre estos temas. Entonces, pues es un poco nada más de lo que han trabajado nuestras conferencistas de hoy y pues muchas gracias por acompañarnos. Mándenos sus comentarios, todo lo que quieran saber, están abiertas ellas para responder todo, ¿verdad? Al final de la conferencia. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos y les dejo, chicas, entonces el micrófono y la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias también por el espacio para poder platicar un rato con la comunidad de la facultad. También muchas gracias a los servicios sociales que nos acompañan y hacen posible estos eventos. Pues estuvimos un poco pensando en torno a
la importancia de platicar el día de hoy sobre, ahí está, sobre una dimensión de pensar la igualdad sustantiva en el marco de esta semana por la igualdad y la equidad, y que esta dimensión abarca un poco, no tanto como, sí, por supuesto, tomar en cuenta las brechas, las disparidades numéricas poblacionales que existen dentro de la universidad, que existen dentro de las instituciones de educación superior en las áreas de TIM, que es como una constante, estas disparidades, estas brechas de género en estas áreas. Y por supuesto, bueno, hablar un poquito de esto, pero también poner por ahí sobre la mesa que hay una dimensión epistémica, que hay una dimensión epistemológica en la manera en que estos sesgos impactan las actividades, las prácticas científicas. Y queríamos hablar también de eso el día de hoy, ¿no? Hablar un poco sobre estos sesgos de género que parece que están organizando estas asimetrías poblacionales, pero que también están impactando epistemológicamente cómo se producen o cómo se dan ciertas investigaciones y también cómo se da el tema en el tema de la innovación tecnológica. Entonces, bueno, teníamos pensado el día de hoy pues platicar un poco, sí, hacer un poco de contexto histórico en torno a las universidades, la exclusión de las mujeres de los espacios de producción científicos y platicar un poco en torno también a si en la UNAM tenemos estos espacios masculinizados, ¿no? Spoiler alert, sí, sí los hay. De hecho, algunas de las charlas que se tuvieron a lo largo de la semana estuvieron justamente abordando esta parte sobre cómo sí sigue habiendo estas asimetrías poblacionales, sigue siendo uno de los pendientes o de los grandes pendientes en esta transversalización de la perspectiva de género. Y después de hablar de estos espacios, hablar de sesgos de género, hacer el énfasis en esta cuestión epistémica de cómo estos sesgos de género impactan no solamente cómo están distribuidas las personas en las áreas, sino también cómo impactan la producción dentro de estos espacios científicos. Para empezar, eh, pues voy a hablarles un poquito sobre un periodo de la historia que a veces pues no ha sido tan nombrado ni tan visibilizado, que tiene que ver con todo un debate que se va a tener a lo largo de siglos en torno a que así como pues sabemos que hubo y por muchísimos siglos esta idea de que existían no solamente diferencias entre hombres y mujeres, sino desigualdades y que se va a plantear sobre todo esta subordinación, esta inferioridad de las mujeres de manera moral, intelectual y física a lo largo de la historia, pues que todo esto ocurre en el marco muchísimo de esto que se conoce como la disputa de las mujeres o la querelle de fama, que pues es un debate que se va a dar desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Ahí es, por ejemplo, donde se inscribe, se enmarca por ejemplo, el trabajo de la Ciudad de las Damas, de Christine de Pizan, y que va a marcar, pues, un debate fuertísimo en torno a los argumentos que se daban en la época por ejemplo, entre otras cosas, refrendar las ideas aristotélicas sobre la inferioridad de las mujeres, ¿no? En todas sus cualidades, como decíamos. Y esto, pues por supuesto que duró muchos siglos. De hecho, aquí, en este periodo, pues se va a dar justamente el contexto de la cacería de brujas, que sabemos que empieza por ahí del siglo XIII en Europa y que está, digamos que enmarcado dentro de este gran periodo que es la llamada disputa de las mujeres, donde va a haber pues sí, una discusión, ¿no? Racional, teológica, incluso diríamos protocientífica, ¿no? Sobre cómo se está entendiendo las diferencias
no solo como diferencias entre hombres y mujeres, sino como desigualdades sobre todo. Sabemos que esto entonces tiene como una línea de fondo el androcentrismo, el desarrollo del androcentrismo dentro del pensamiento moderno. Y esto tiene que ver totalmente con un patrón de depreciación de lo femenino, que va a pasar a formar parte de las mismas concepciones biológicas, ¿no? Estas primeras justificaciones racionales que decíamos que da Aristóteles y que las da en el marco de su teoría de las diferencias de calor corporal, donde señala, por ejemplo, que no solamente hay diferencias de calor corporal, calor vital, de este primer motor que pone en movimiento a la materia, sino que esas diferencias van a marcar, por ejemplo, el diferente papel que tienen las mujeres en la reproducción, ¿no? O en la producción de la vida, de tal manera que la semilla masculina, el elemento que engendra, pues es el que aportan los varones y las mujeres, por ejemplo, solamente son como estas grandes cuidadoras de las semillas, ¿no? Estas portadoras de las semillas que las van a hacer de alguna manera crecer, pero que no aportan, digamos que elementos formativos importantes. Sabemos que dentro de la biología hay toda una tradición ligada con cómo se está pensando los procesos de reproducción, cómo se dan los procesos de fecundación. Sabemos que hay todos unos estudios muy bien hechos desde las epistemologías feministas sobre cómo se dan estas imaginarios androcentristas en las teorías embriológicas del siglo XVII y XVIII, ¿no? Pero sí decir que este androcentrismo de que digamos que tiene, por lo menos en esta vía, desde esta vía de la que estamos hablando sobre lo reproductivo y lo embriológico, tiene su origen en este pensamiento aristotélico, ¿no? Que fue retomado por siglos dentro de Europa. Entonces, hablamos también, por ejemplo, de las brujas, ¿no? De todo lo que está ocurriendo a partir del siglo XIII, que sabemos que aquí no solamente va a ser entonces la idea de que se están refrendando estas ideas aristotélicas sobre la inferioridad de las mujeres, sino que además esto va a empezar a tener efectos materiales en cómo se están organizando los espacios dentro de la Europa, de la Edad Media. La cacería de brujas fue uno de estos grandes eventos organizadores, y una de las consecuencias que tuvo pues fue la exclusión de las mujeres de los espacios de producción de conocimiento institucionalizado de las universidades. Las brujas, digo, esto aquí está solamente mencionado de manera muy superficial. Hay autoras que han trabajado de manera maravillosa el tema de la cacería de brujas, pero pues se ha visto que justamente, lejos de ser estas figuras, por supuesto, de mujeres malvadas y de este imaginario que tenemos de las brujas, pues las mujeres eran mujeres de conocimiento, no eran mujeres de conocimientos teóricos y de conocimientos prácticos importantísimos para la vida y el sostenimiento de las aldeas y de los pueblos, y que tenían que ver con la elaboración, por ejemplo, de perfumes, de alimentos, de cosmética, grandes técnicas que luego pasaron a ser parte de la alquimia y que constituían una parte de la alquimia como la destilación, la extracción, la sublimación, el baño María. Todas estas técnicas importantísimas para la alquimia y el eventual desarrollo de la química, pues vienen de estas prácticas cotidianas de conocimientos ligados con las brujas. Y pues las brujas también eran estas mujeres que tenían conocimientos en lo reproductivo, ¿no? En lo sexual. Estas mujeres que tenían conocimiento de un montón de métodos de anticoncepción, que tenían el conocimiento de la partería, tenía el conocimiento, por ejemplo, de la anatomía, ¿no? Muy importante, el conocimiento de qué tipo de remedios y de hierbas, qué tipo de elementos de la naturaleza podían ponerse al servicio de la sexualidad y la reproducción, y que sabemos que en algún momento estos conocimientos pasan a ser parte del dominio eclesiástico, ¿no? Y que las universidades, a ser parte de este primer momento, un dominio eclesiástico, pues las mujeres quedaron por fuera. Y que bueno, sí, posteriormente las universidades se van secularizando, ¿no? Eh, claro, esa es como parte de la historia de las universidades en Europa, se van secularizando, pero esta institucionalización y esta profesionalización de la ciencia ocurrió con esa
no solo invisibilización con exclusión de las mujeres, que pues las universidades desde el inicio disfrazó un poco, pintó como un modelo aparentemente neutral, ¿no? Universal, del conocimiento universal, pero que sí excluyó en la práctica a muchas subjetividades como sujetos legítimos de producción de conocimiento. Y desde ahí, por ejemplo, se ha desarrollado esta idea del androcentrismo en las universidades, porque pues precisamente, por ejemplo, como lo señala Diana Mafía, el androcentrismo no hace solamente referencia a ¿cómo diríamos? A la predominancia de lo masculino, ¿no? No en abstracto, no así sin específicos, no sin determinaciones, sino que constituye o encarna, materializa los valores, la perspectiva de lo masculino, pero que además es lo masculino en torno a ciertas relaciones sociales, lo masculino eh, ligado con, por ejemplo, hombres libres, ¿no? Con hombres que están ligados con la blanquitud en términos geopolíticos, con hombres que además son adultos, ¿no? Porque se marca una diferencia importante con otras etapas de la vida de las personas, ¿no? Las personas adultas son las que tienen este predominio, esta hegemonía política, económica, epistémica. También estos varones masculinos que de alguna manera están siendo eh, contenidos en este andros, pues son libres, ¿no? Decíamos, y propietarios, ¿no? Digamos que no son personas que sean pobres en este sentido, son personas que se está pensando que son, digamos que de una clase social alta, son heterosexuales, o sea, todas estas características que están de alguna manera representando determinaciones de este andros, ¿no? No quiere decir entonces, cuando se habla de androcentrismo no estamos refiriéndonos como a hombres en abstracto, sino que están encarnando en realidad la hegemonía digamos que de una clase social que tiene ciertas características, en donde además están por delante los varones, en donde además hay toda una historia de colonialidad, hay toda una historia, digamos que mucho más compleja, ¿no? Que solamente fijarnos en el género de las personas. Y así ocurre esto, digo, hay por ejemplo este ejemplo del decreto de la Universidad de Bolonia, en donde, por ejemplo, ¿no? Se decía ahí como parte pues ¿cómo diríamos? Del guardia, como un lema de guardia de quienes podían entrar, se decía, ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del dominio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que sea ella, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Este decreto, por ejemplo, es del siglo XIV, es de 1377, y eso que las universidades italianas eran universidades, pues diríamos, ¿no? Un poco abiertas. Pero bueno, pues existía este tipo de edictos, este tipo eh, a veces de códigos no escritos, a veces códigos escritos, ¿no? Sabemos que eso sucedió incluso, por ejemplo, para la conformación de las sociedades científicas europeas, las mujeres no eran admitidas allí. Y podemos hablar entonces que desde la universidad medieval hasta la moderna, la historia de las mujeres no fue precisamente la historia de la inclusión, al contrario, fue la historia de la exclusión. Las mujeres fueron desplazadas de estas instituciones educativas y de todo lo que conlleva el prestigio de un conocimiento institucionalizado ahí. A partir apenas de los 60, 70, se integran entonces nuevamente las mujeres, no solamente las mujeres, sino que se masifican las universidades y entonces empieza a haber muchos cambios, por lo menos aquí en la universidad. Hay una historia súper importante que pues, está disponible porque está escrita por muchas de las mujeres que todavía están aquí en muchos de los institutos y los centros en la UNAM, donde se platica cómo a partir de que llegan se instaura este feminismo académico que ha tenido
pues tiene una gran tradición y muchísima relevancia, ¿no? En los procesos, por ejemplo, actuales, que fueron grandes protagonistas para los seminarios, las clases, la fundación del PUEG, por ejemplo, que ahora es el CIEG, y que ahora digamos que están un poco viéndose algunos de los frutos de este feminismo académico dentro de la UNAM, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, y eso es todo por ahora, de mi parte. Yo en un momento más regreso y por ahora muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo soy la Gracias, doctora Ana. Carla Yo soy Ramírez la... y vamos a seguir con esta parte de la plática, que es la universidad tiene espacios masculinizados, ¿no? Ya teniendo este contexto que nos acaba de nombrar Ana y nos acaba de dar muchas características alrededor de cómo salieron, cómo estaban las universidades en un inicio. Y pues la respuesta, que también ya les hizo el spoiler alerta hace rato, es que sí, ¿no? Hay muchas desigualdades todavía, hay brechas de género, que estas son disparidades entre la condición o posición de los hombres y las mujeres con respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos, sacado esta definición del glosario para la igualdad de género, la sigo de la UNAM, y los tipos de desigualdad que podemos encontrar, pues se ha hablado mucho de la desigualdad política, económica, social y cultural, y las consecuencias de esta desigualdad es que hay una desvalorización de la feminidad, hay una división sexual del trabajo por género, ¿no? Y esto lo podemos ver actualmente todavía en muchas aulas y laboratorios. Por supuesto, esto genera también estas desigualdades, pobreza, ¿no? Porque las mujeres pues no teníamos, y muchas actualmente todavía no tienen las posibilidades de tener un ingreso propio, ¿no? Ausencias y subrepresentación en muchas partes de la toma de decisiones, ¿no? Y los techos de cristal y fenómenos de marginación alrededor de las mujeres. Y esto hablando de un binarismo, porque bueno, aquí nos vamos a quedar cortos por el tipo de literatura que hemos consultado y que se ha hecho. Apenas se está viendo que ha habido también estas desigualdades alrededor de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Eh, Adelante, Ana, la que sigue y la que sigue. Eso, gracias. Para hablar un poco de estas desigualdades, por ejemplo, en el personal académico tenemos esta segregación vertical o jerárquica, donde prácticamente son dificultades para acceder a posiciones de mayor prestigio y puestos de responsabilidad y toma de decisiones, así como la obtención de distinciones y otros reconocimientos. Aquí vemos una estadística de 2015 que bueno, nos falta actualizar porque faltan algunas estadísticas actualmente en la UNAM debido a la pandemia, pero se están trabajando. Y nosotros estamos poniendo esta que no es muy cambiante a lo actual, ¿no? El personal académico de la UNAM en ese tiempo, las mujeres representaban el 44.2% y los hombres el 55.8%. Y si vemos algunos nombramientos, categorías, niveles y reconocimientos, encontramos brechas de género que persisten. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, pues vemos que las mujeres están representadas en este 2015 por un 24.7% y los hombres un 75.3%. En el caso de los institutos de investigación científica, los investigadores titularse, que es uno de los más altos distintivos en la UNAM, vemos a una población casi más del 80% siendo representados por hombres y las mujeres apenas un 18-19%, ¿no? Y lo mismo pasa en las facultades con el nombramiento de profesor de carrera titular C. Veíamos que hay pues más o menos un 66.7% representado por hombres y las mujeres pues están entre los 30%, ¿no? En los máximos reconocimientos académicos también hay desigualdad significativa. El total de méritos, vemos mujeres 24 y hombres 87. Entonces, las brechas aquí son muy altas, ¿no? Son muy grandes. Y vemos estas desigualdades que ya nos platicaba un poco Ana, pero ahora ya referenciadas dentro de la UNAM. Adelante. Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores, el número de mujeres en 2018 era de 10.644. En 2019 subió a 11.443. En 2020, 12.582. En 2022, solamente 14.174 fueron mujeres,
O sea, representado en porcentaje, pues estaban entre el 37% y 38.7%, lo cual sigue siendo una brecha grande con respecto a los números con representación de hombres investigadores. Del total de investigadoras e investigadores registrados en el padrón del SNI, quienes aplican para la candidatura son 42% mujeres y 58% hombres. Sin embargo, estos números empiezan a disminuir entre los niveles más altos del SNI. Por ejemplo, en nivel 1 son 37.7% mujeres y 63.3% hombres. En el nivel 2, 29.9% mujeres y 70.1% hombres. Aquí vemos la brecha se agranda. Y finalmente en el nivel 3, solo 21.2% son mujeres y 78.8% son hombres. Es decir, la brecha es aún más grande conforme vamos avanzando en niveles, ¿no? Adelante, Ana. En los emeritazgos, en la UNAM, de un total de 396 reconocimientos de meritazgos para el 2024 en la UNAM, solamente 57 habían sido para mujeres, siendo una representación del 14%. Y cabe mencionar que estas distinciones iniciaron desde 1941, pero solo a partir de 1981, o sea, después de 40 años, empezaron a ser otorgadas estas distinciones a mujeres, lo cual nos habla de que, pues sí, los espacios universitarios habían sido pensados para hombres y los que tenían bueno, siguen teniendo una mayor representación en algunas entidades, pues se siguen perpetuando estas desigualdades con respecto al género. Y por último, la población estudiantil, vemos una segregación horizontal o por áreas, es la escasa presencia femenina en algunas disciplinas y ramas del conocimiento. Esta estadística es de 2015. La población estudiantil de la UNAM, vemos que está casi pareja, ¿no? Un 40.3% de hombres y un 50.7% de mujeres. Sin embargo, la distribución por sexo cambia dependiendo del plantel, carrera y grado de estudios y área de conocimientos. El nivel posgrado, por ejemplo, en las áreas de ciencias físico-matemáticas e ingenierías, la distribución es de 30% mujeres y 70% hombres. Esto sigue siendo más o menos así actualmente. Y a nivel licenciatura, la carrera con menos mujeres en este momento, en 2015, era ingeniería mecánica eléctrica. Por cada 100 hombres había solo 9 mujeres. Por el contrario, en la carrera donde hay más mujeres, es decir, una carrera feminizada como es pedagogía, por cada 100 hombres hay 480 mujeres. Y esta presencia desigual no tiene que ver directamente con el desempeño académico, pues a nivel bachillerato el promedio de calificación de mujeres es 8, o era 8, y el de los hombres es 7.5, es decir, las mujeres pues parecía este dato que obtenían mejores calificaciones. Esto se mantiene actualmente, pero con mejores calificaciones todavía en ambos eh, eh, géneros representados. Y de nuevo, hago el énfasis de que aquí faltaría y hacer esta distinción, pero no se tenían datos en esos momentos con las personas de la comunidad LGBTIQ+, o la gente que se representa por el género no binario, ¿no? Adelante, Ana. Por mi parte es todo por el momento, pero continúo al ratito con la plática. Claro, y muchas gracias. Eh, Justamente encontramos en torno a, por ejemplo, estas cifras que nos está presentando la doctora Carla, que estos 30% o este no superar el 40% es una constante a nivel mundial, ¿no? A nivel regional y a nivel, por supuesto, UNAM, como acabamos de ver, aunque ahorita vimos a lo mejor, digamos que las estadísticas de hace algunos años. Bueno, esto tampoco ha cambiado mucho para las fechas actuales. De acuerdo con los datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para 2022, por ejemplo, a nivel mundial las mujeres representaban el 35% de quienes se matriculaban en áreas CETIM. Y para, por ejemplo, la región, para América Latina, para 2023, este 30% se mantenía para ese total de personas que se dedicaban a actividades de investigación y tecnociencias, siendo que además en algunas áreas, como son las tecnologías de la información y comunicación, como la informática, ciencias de la computación y las áreas de innovación tecnológica, pues baja todavía más. Eh, eh,
digamos que en México, para 2022, la participación de las mujeres igual se mantiene, ronda, de acuerdo con los datos del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, solamente 3 de cada 10 profesionistas en esta área son mujeres. Entonces, esto para áreas STEM o CETIM, digamos que se ha mantenido, por lo menos desde que se tienen estos datos, ¿no? Como decía la doctora Carla, no todos los años, no siempre se han tenido estos datos disponibles para poder hacer estos cálculos de los indicadores. Las brechas de género en la UNAM, ¿cómo están? Bueno, pues traemos datos que a lo mejor, pues, tienen, digamos que son un poco más recientes, aunque posiblemente ya tenemos que hacer una necesaria actualización para el subsistema de investigación científica en particular. Bueno, sabemos que para este subsistema, ¿no? Tenemos en total esta, esta, mm, estos 3.171 personas, de las cuales están marcadas en azul marino los hombres y en morado están marcadas las mujeres dentro de estos subsistemas, dentro de la investigación humanística y científica. Del lado del subsistema de investigación científica, por ejemplo, sigue habiendo esta brecha, del 35.4% para este subsistema. Y para el caso, por ejemplo, del de humanística, que uno pensaría dentro de esta idea de la división sexual del trabajo que estaría feminizada, pues lo está ligeramente, solamente, ¿no? O sea, un poquito, ligeramente feminizada. Si seguimos analizando un poco ahora en el estudiantado de licenciatura de áreas STEM, aquí tenemos datos de la Agenda Estadística 2023 de hace 3 años y tenemos, por ejemplo, el caso de ingeniería, biotecnología y ciencias genómicas de Limas y de nanociencias y tecnología, ¿no? Que ofertan, sabemos que ofertan algunas carreras de licenciatura. En este caso, la población de estudiantes para 2023, pues ascendía a cerca de 234,000 personas, ¿no? Durante ese ciclo, siendo que estaba ligeramente feminizado, digamos que para toda la población de estudiantes de licenciatura en la UNAM. Pero cuando empezamos a ver qué sucede con las licenciaturas del área CETIM, empezamos a ver que se empieza a bajar a ese 30%, a no superar el 40% y bajar a ese 30%, incluso más, incluso al 18% en el caso de Limas, ¿no? En caso de matemáticas aplicadas. Ingeniería 25.9, biotecnología 37.8, el IMAS 18% y nanociencias y tecnología 27%. Si seguimos observando en el caso de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias, podemos hacer un ejercicio muy similar, ¿no? Podemos ver en principio que el estudiantado femenino y masculino está, en el caso de ciencias, está ligeramente masculinizado, ¿no? Ligeramente masculinizado, de cerca de 10,000 a el 57.9, casi el 60%. Bueno, ni tan ligero, la verdad es que ya empieza a ser una brecha significativa. En este sentido, es mucho más apreciable. Y las carreras, por ejemplo, actuaría, biología, computación, ciencias de la tierra, física biomédicas. En ese entonces todavía estaba manejo sustentable de zonas costeras, matemáticas y matemáticas aplicadas, pues empiezan a mostrar diferencias en el plano de estas brechas horizontales que platicábamos hace un momento. Actuaría, por ejemplo, ¿no? Está muy cercana, por ejemplo, a términos paritarios. Actuaría está ligeramente masculinizada. Biología ha sido una carrera que siempre ha estado feminizada, ¿no? Siempre se ha mantenido feminizada. Y podemos decir lo mismo de ciencias de la tierra, de física biomédica y de manejo sustentable de zonas costeras. Todas estas están feminizadas, todas esas están orientadas hacia y se encuentran dentro de un campo semántico y de valores del cuidado, ¿no? Del cuidado de la tierra, del cuidado de la vida, del cuidado de... Y todas estas se encuentran feminizadas. En el caso, por ejemplo, de ciencias de la computación, está masculinizada. Las mujeres están presentes en un 20%, física en 26%, matemáticas 20% y matemáticas aplicadas 34%.
Entonces, esto que decíamos acerca de, por ejemplo, la situación mundial regional dentro de la universidad, pues se sigue manteniendo dentro de la UNAM y dentro en particular de nuestra Facultad de Ciencias, ¿no? Nos faltaría hacer este ejercicio actualizado, ¿no? Con la agenda estadística de este año y pues sería yo creo que un ejercicio importante para presentar. En el caso de lo que decíamos al principio, que quisiéramos hacer además no solamente este ejercicio sobre las brechas y las asimetrías poblacionales, sino además llevarlo a los efectos epistemológicos de esas brechas, ¿no? Queríamos presentarles en particular algunos ejemplos de cómo hay efectos epistemológicos del género en las investigaciones y también en algunos ejemplos de innovación tecnológica. En particular, bueno, yo les voy a platicar ahorita de este gran programa de investigación que se ha tenido en torno a la conducta sexual, ¿no? En torno a la reproducción, en torno a la sexualidad dentro de la biología. Y esto porque está muy enmarcado dentro de todo este androcentrismo que platicábamos al principio, de toda esta gran influencia que tiene Aristóteles para siglos y siglos y siglos sobre el conocimiento de la reproducción, el conocimiento de la sexualidad o lo que se decía sobre la sexualidad, pero que a partir de que se instaura la biología como una disciplina, pues podemos empezar a hablar entonces del conocimiento científico sobre la reproducción, del conocimiento científico sobre la vida, y que una de las grandes figuras que, por ejemplo, va a empezar a sistematizar este conocimiento sobre la reproducción sexual, va a ser Darwin. Y lo menciono porque por ahí muchas personas identificamos a Darwin por sus grandes aportes a la biología, desde el origen de las especies, desde enunciar un mecanismo para la evolución, la selección natural, por unificar pues muchísimos de los campos de la biología que hace este autor dentro del origen de las especies, por muchas cosas, porque es una de las grandes figuras, ¿no? Para la biología, pero que a veces, entonces, por hablar de todos digamos que grandes aportes, se oscurece un poco también que él marca muchísimo, digamos que tiene una serie de herencias metodológicas y epistemológicas para el estudio de la sexualidad. Y esto hay que decirlo porque además Darwin sí está retomando y tiene algunos ecos que incluso podríamos rastrear haciendo una historia de las ideas hacia Aristóteles sobre principios de actividad y pasividad de los elementos reproductivos, de los espermatozoides, de los óvulos, ¿no? De esta manera de entender la anisogamia, esta diferencia que hay entre las células sexuales para poder explicar la conducta de, de, pues de los individuos. Y Darwin lo extiende a los seres humanos, no solamente está hablando, por ejemplo, de especies no humanas, lo extiende a los seres humanos. Ahí en este libro The Descent of Man de 1871 enuncia la selección sexual, el conocidísimo mecanismo de la selección sexual, y es que la selección sexual replica muchísimo esta imaginario de un elemento activo, ¿no? De un elemento pasivo, y replica muchísimo de las ideas aristotélicas en torno a cómo se piensa que las mujeres tienen cierto carácter y temperamento, pero ahora diría Darwin a razón del tipo de células sexuales que producen. Entonces, bueno, sabemos que Darwin tiene ahí una serie de afirmaciones, por ejemplo, sobre, digamos que ahora podríamos decir que racistas, ¿no? Algunas afirmaciones que podrían ser muy cuestionables, ¿no? Que para la época tampoco es que él fuera el único que las hiciera, ni tampoco desde su lugar geopolítico, tampoco es que él fuera el único que las hiciera, pero que sí es importante señalar que allí inicia un programa de investigación sobre la sexualidad. Y este programa de investigación sobre la sexualidad se mantiene, no es algo que, bueno, ¿no? O sea, actualmente se habla, ya podemos hablar de muchísimos sesgos dentro de ese programa de investigación, pero estamos hablando de hace unos años que ya se empieza a hacer una crítica más sistemática, mucho más clara, más contundente, más aceptada también
para este programa de investigación, pero que se mantuvo pues a lo largo del siglo XX, ¿no? Y que además tuvo toda una fecundidad explicativa para modelos, para un montón de líneas de investigación que adoptaban digamos, estas guías que salen desde Darwin. Darwin, entonces allí nos habla de este entendimiento dicotómico, pero sobre todo de este inicio de un biologicismo, en el sentido de que se enuncia que hay una microestructura que es la encargada de explicar una conducta social, por ejemplo, ¿no? Tendencias de conductas mucho más amplias. Esto, sin duda, o sea, solamente lo menciono aquí, no voy a ahondar muchísimo porque esto sería toda una charla mucho más amplia, pero sí, a quien le interesa el tema debe saber que esto se ha trabajado muchísimo desde epistemologías feministas. Y bueno, por ahora sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y continuamos con estos ejemplos en ciencia y tecnología que han presentado estos sesgos de género de los cuales hablamos, hemos estado hablando en esta plática. Adelante. Uno de ellos, o el primero de ellos que quiero exponer, es el diseño de relojes inteligentes y pulseras de actividad, donde en un inicio estos dispositivos tenían pues, tamaños de correa y diseños mejor ajustados a las muñecas masculinas, lo cual resultaba incómodo y demasiado grande para las mujeres. Actualmente esto se ha cambiado, ¿no? Porque se ha visto la necesidad de que también hay un sector importante en el sector, bueno, las mujeres que pues quieren, ¿no? Estar también al día en su actividad física y también pues las métricas más relevantes para ver todo lo de la actividad física, pues estaban asociadas a los nombres con los datos iniciales y ahora ya se ha ido cambiando, ¿no? Justamente porque se vio ese sesgo de género. Los siguientes son los diseños adelante, la siguiente, son los diseños de teléfonos móviles. Las primeras generaciones de teléfonos eran muy grandes, ¿no? A menudo pues eran más adecuados para manos masculinas o manos más grandes, en promedio que el tamaño de las manos que tienen las mujeres, lo cual pues dificultaba su manejo con una sola mano para muchas mujeres. Actualmente esto ha ido cambiando también porque la tecnología ha ido cambiando, ¿no? Adelante, la que sigue. El software de reconocimiento de voz. También algunos de los primeros sistemas de reconocimiento de voz tenían dificultades para entender voces femeninas debido a que los modelos de entrenamiento se basaban predominantemente en voces masculinas y esto llevaba una menor precisión para las usuarias. Eso ya también ha cambiado, no solo ha cambiado también el reconocimiento de la voz, sino también pues ya tenemos asistentes con voces masculinas, ¿no? Pero esto debido a una crítica a estas tecnologías. Adelante la siguiente. Y me gustaría mencionar los equipos de protección personal en ciertos sectores, pues de manera histórica, pues había asociado que este tipo de equipos eran para hombres, ¿no? Los chalecos antibalas, los trajes de protección en industrias, como la construcción y la minería. Actualmente se ha visto que pues también hay mujeres trabajadoras en estos sectores y pues los trajes han tenido que ir también cambiando para que sean más seguros y cómodos para las trabajadoras mujeres. Adelante, el siguiente. El diseño de videojuegos. Durante mucho tiempo la representación de personajes femeninos en videojuegos era escasa o se limitaba a roles estereotipados y sexualizados, reflejando una perspectiva de diseño y marketing centrada en audiencia masculina, lo cual también ha ido cambiando. Ya tenemos ahorita muchas heroínas mujeres, ¿no? Siendo los personajes principales. Sin embargo, esto se debe a críticas a partir de seguir reflejando estos estereotipos de género y por ende los sesgos de género, ¿no? Adelante, Ana. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Una disculpa. Precisamente porque tenemos estos sesgos, por ejemplo, en la investigación, en la innovación tecnológica, pues muchas veces de estos mismos ejemplos son los que llevamos al aula. Y es importante aquí visibilizar que no todo lo que estamos enseñando en el aula es todo lo que tenemos planeado enseñar,
muchas veces hay esta serie de reproducciones de los sesgos, ¿no? Si yo traigo, por ejemplo, de una manera acrítica hablar de la selección sexual y encima hago ejemplos, por ejemplo, de cómo esto se da en los seres humanos, o traigo estos, reproduzco tal cual estos productos tecnológicos de los que nos acaba de hablar la doctora Carla al aula, pero lo hago yo sin un rigor crítico, sin ninguna perspectiva crítica. De alguna manera estoy reproduciendo, estoy trayendo conmigo esos sesgos al aula. Es importante considerar que muchas veces esta reproducción de los sesgos de género puede venir digamos que en la manera en que estamos dando esta clase, en estos mensajes académicos, sociales y culturales que van a entrar de manera explícita, ¿no? Que van a ser, decía, enseñados de manera no planeada, pero también aprendidos de manera inesperada y que deben empezar a ser considerados o debemos de empezar a ser más conscientes de este conjunto de aprendizajes, de este conjunto de contenidos que podemos estar trayendo a nuestras aulas, pero que podemos no estar conscientes. Precisamente de esto habla el currículum oculto. Entonces, algunas de las recomendaciones que nos gustaría por ahí traer para empezar a pensar no solamente en el terreno de la investigación, en el terreno de las asimetrías poblacionales, sino en el terreno de nuestras aulas, ¿qué podemos hacer para empezar a desarticular este currículum oculto? Pues tiene que ver con cuidar pues las dinámicas dentro de clase, ¿no? Cuidar, por ejemplo, a quiénes estamos dando la palabra, cómo estamos cuidando la manera en que se están distribuyendo las personas en los equipos, cómo estamos dando las retroalimentaciones, cómo estamos moderando, ¿no? Las presentaciones dentro de nuestras aulas y cuidar muchísimo las microviolencias cotidianas que se pueden estar dando en el aula y que son ya muy conocidas porque ya se ha platicado muchísimo de la expresión de los llamados micromachismos, ¿no? Sí se necesita profundizar en este tema, la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género, tiene unos materiales súper bonitos, súper claros para que podamos irnos metiendo un poco a conocer más qué son estas microviolencias, pero que pueden estar jugando justamente como maneras en que se puede estar restando el reconocimiento de algunas personas dentro del aula. Cuidar las imágenes en las presentaciones de clase, en la manera en que estamos atendiendo a un tema, es también muy importante cuidar estos ejemplos, textos, imágenes, a veces, ¿no? La manera en que nos podemos estar relacionando con nuestro grupo puede implicar por ahí un comentario, ¿no? Un chiste, bueno, pues a veces mucho de este currículum oculto y de estos sesgos de género se nos cuelan en esos chistes, en esas bromas, en esas burlas, ¿no? Y de alguna manera, si vamos a utilizar alguna imagen por ahí que reproduzca algún estereotipo de género, bueno, pues hablarlo abiertamente ante el grupo de por qué se está utilizando, si es para explicar alguna cosa del temario, pero que no se está de alguna manera naturalizando esa desigualdad o ese estereotipo del que se esté hablando. Hablar del lenguaje en clase también es importante, ¿no? Cada vez más somos más conscientes de que el lenguaje es importante, no solamente porque nos ayuda a comunicarnos, sino porque nos ayuda a construir mundo, nos ayuda a hacer procesos de inclusión importantes dentro de las aulas. No todo en lenguaje inclusivo y no sexista es pues hablar desde el desdoblamiento binario o desde el desdoblamiento, por ejemplo, hacia las palabras neutras, sino que también puede implicar este ejercicio de empezar a utilizar más colectivos neutros de género, ¿no? Colectivos como, en lugar de decir los estudiantes, bueno, el estudiantado, hay por parte de la Coordinación para la Igualdad de Género este antimanual de la lengua española, que es un material muy valioso que podemos empezar a revisar para nuestras aulas, pero que también podemos empezar a revisar para nosotros mismos, mismas, para empezar a lo mejor hacer un ejercicio de autorreflexión sobre el uso de nuestro lenguaje. Y es bien importante que si en algún momento necesitamos hacer una pausa dentro de nuestras aulas, pues hagamos esta pausa y hablemos a lo mejor de por qué estoy utilizando este lenguaje inclusivo, por qué estoy a lo mejor señalando que
un chiste o un comentario pues no es adecuado. ¿Por qué es importante a veces incluso hablar, se da, aunque no sea a lo mejor la materia de género, pues hablar por qué estamos tratando de transversalizar las materias de género dentro de los planes de estudio de esta entidad y de otras entidades? ¿Por qué se está haciendo en la UNAM tantos cambios? Y de alguna manera es importante. Las figuras, las figuras docentes en este sentido somos súper importantes como para empezar a trabajar dentro de las aulas estos grandes referencias, estos comunes dentro de nuestras aulas, y es importante de alguna manera no ser ciegos o tratar de traer estos temas activamente dentro de las clases, aunque no sean necesariamente clases de género. El estudiantado en general responde muy bien y lo agradece muchísimo, ¿no? Bien, bueno, ahora, cuando estamos hablando justamente de los temas de cómo alcanzar la igualdad sustantiva, hasta ahora pues hemos brindado toda esta cantidad de reflexiones que creemos que pueden abonar a simplemente decir, bueno, traigamos más niñas o más mujeres a las áreas científicas, sino que ahora vamos a empezar a hablar de algunas recomendaciones que nos parecen importantes para hablar de la igualdad, no solamente en el plano, digamos que teórico, sino en la práctica misma, ¿no? De nuestras universidades. Adelante, Carla. Gracias, Ana. Sí, ya para finalizar, justamente, ¿cómo alcanzamos la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad de facto, ¿no? De diario? Pues uno es fortaleciendo el protocolo que tenemos en la UNAM y pues los actos de denuncia, en este caso las quejas formales en la UNAM. Para que haya igualdad en el entorno debe ser seguro. La UNAM ya ha avanzado mucho, pero pues falta todo, pues todo lo que hacemos es perfectible cada día, ¿no? Y necesitamos tener confianza en los mecanismos de denuncia. Esto es, como ya se ha dicho y lo refrendamos todas las entidades con la UNAM cada año, ¿no? Cero tolerancia a la violencia de género y hacia cualquier violencia en general, ¿no? Entonces, garantizar que las sanciones contra la violencia de género se apliquen sin excepciones, eliminando la protección por jerarquías académicas, que se haga un acompañamiento empático por parte de las oficinas jurídicas y las unidades de atención con personal especializado que eviten la revictimización. Adelante. Otro punto es la paridad en la toma de decisiones. La igualdad sustantiva requiere que quienes diseñan las políticas de la universidad sean también mujeres y disidencias, para tratar de eliminar los techos de cristal, como ya lo vimos al inicio de la plática, implementar acciones afirmativas para que más mujeres ocupen direcciones de facultades, institutos y puestos en la Junta de Gobierno, que estemos representadas. No basta con estar, se requiere que nuestra voz tenga el mismo peso, por ejemplo, que el presupuesto y la planeación institucional. El punto número 3, el sistema de cuidados. Uno de los mayores obstáculos para las académicas y estudiantes es la carga de cuidados en el hogar. Necesitamos que haya esta corresponsabilidad y evaluaciones justas, crear más programas de apoyo para quienes tienen personas a su cargo, modificar los criterios de productividad para que las pausas por maternidad o cuidados no detengan las carreras profesionales tanto de hombres como de mujeres. Aquí debo de hacer un paréntesis. Acaba de salir ayer o antier apenitas nueva guía para hacer las contrataciones con perspectiva de género aquí en la UNAM. Y por último, adelante, la siguiente diapositiva, la transformación curricular y cultural. La igualdad nace de lo que se enseña y cómo se enseña. Entonces, transversalizar la perspectiva de género en nuestras aulas, en todos los planes de estudio, ya es hoy algo que se está haciendo en la universidad, es que no sea solo una materia, sino que en verdad esté presente en todos los planes de estudio. Sabemos que es complicado porque no todos los docentes tienen esta formación en perspectiva de género, y es necesario, ¿no? Que entonces estemos cultivándonos en estas dos áreas. Va a ser una transición donde primero, pues sí, haya solo especialistas en un área y por supuesto se trata de que eventualmente pues todas nuestras materias tengan ese enfoque de perspectiva de género, ¿no? Que ahorita se ve muy complicado. Creo que estamos construyendo juntos esta comunidad en la UNAM y ahí vemos muchas personas que estamos poniendo justamente los puntos sobre las is para alcanzar esto algún día. Y la visibilidad, que es rescatar las aportaciones de mujeres en todas las áreas del conocimiento, que también se está haciendo y que por supuesto todos estos puntos que he puesto, la UNAM ya ha hecho muchas cosas para avanzar, pero faltan muchas otras, ¿no? Estamos en esto. Recordamos que
Pues nos congratula saber que la Coordinación para la Igualdad de Género justo apoya a todas las entidades y lo apoya de una manera excepcional. Y pues muchas gracias por existir a la Coordinación de Igualdad. Gracias por este espacio de la Comisión de Equidad. Gracias, Ana, por compartir esta ponencia. Y si tienen alguna duda, estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Aparte es muy impresionante darnos cuenta cómo toda esta situación que vivimos actualmente tiene un origen bastante amplio históricamente. Ya nos contaste, Ana, todo esto lo que nos ha ido conformando y que permea en todos los ámbitos. No solamente es parte de una situación o de una expresión en la academia o en la historia de las universidades o de la educación, sino que va a todos los ámbitos. Y justo hay una pregunta que era lo que nos platicabas, Ana, sobre esta parte ¿cuáles consideras? Gibran Hernández pregunta, ¿cuáles consideran que son algunas de las reglas o expectativas invisibles que suelen pasar desapercibidas dentro de los espacios científicos y universitarios y que pues son bastante, los hemos normalizado hasta cierto punto, ¿no? Entonces es darse cuenta de esto para de ahí poder irlos cambiando. ¿Cuáles serían? Bueno, pues yo para empezar, ¿no? Diría que una de esas situaciones normalizadas, por ejemplo, han sido los chistes misóginos o sexistas que a veces hacen algunos colegas o hacían algunos colegas y que no son necesarios ni prudentes ni y tampoco dan risa, ¿no? A lo mejor estaba normalizado el hacer ciertos comentarios por la misma cultura que teníamos y que venimos cargando desde hace años, pero eso no quiere decir que no la podamos cambiar porque, bueno, hay frases que son claramente pues clasistas, sexistas, etcétera, y debemos de empezar entonces haciendo una reflexión y autorreflexión sobre nuestras propias conductas para no repetirlas y pues algún día pues tener una cultura pues más llena de espacios respetuosos y no violentos. Y bueno, Nancy Elena también pregunta que como alumnas de la Facultad de Ciencias, ¿qué actividades podrían llevar a cabo para disminuir las brechas de género en las carreras? ¿Cuáles consideran? Pues justamente estamos Pues tomando, ay, voy a tomar tanto la palabra, Ana, y ahorita me sigues. sí, sí, Estamos adelante. tomando un curso de mentorías justamente para capacitarnos acerca de cómo incluir a las nuevas generaciones en estas actividades científicas, en estas carreras científicas, pero diciéndoles la verdad, ¿no? Diciéndoles también que sí es muy padre la ciencia, que nos gusta mucho, que estamos en pro de que haya más mujeres en ella, siempre y cuando sea lo que ellas quieran, ¿no? Porque cada quien puede estudiar lo que desee y eso está perfecto, pero sí diciéndoles que todavía hay algunas brechas que tenemos que ir cerrando y que una manera de hacerlo es justamente cuando hay alguna violencia o cuando hay alguna situación de desigualdad, pues levantar la voz. Es muy complicado porque a veces es contra uno mismo y entonces el darte cuenta que estás en esa situación y que quieras hacer algo, a veces no es un proceso rápido, pero sí tener entonces también redes de apoyo que te puedan ir pues dando justamente el apoyo para seguir adelante y que no claudiques en el camino. Adelante, Ana, perdón. No, sí, yo concuerdo muchísimo con eso, con el uso de las vías institucionales para poder hacer estas quejas. Son importantísimas para que la universidad pueda atenderlas y pueda de alguna manera visibilizar qué tipo de problemáticas se están dando y atenderlas. Pero creo que también yo diría que no, o sea, que una manera es empezar a transversalizar todas las personas, el género en nuestras investigaciones, porque creo que se sigue viendo como algo accesorio, como algo que complementa, como algo aparte, y es que la perspectiva de género puede entrar en cualquier área que estés. Puede estar en matemáticas aplicadas, puede estar en computación, ¿no? Digo, aquí está la doctora Carla que ha hecho que ha hecho este ejercicio ya desde hace algunos años para transversalizarlo, pero puede estar también en la investigación, por ejemplo, a nivel de celular, puede estar en la investigación del desarrollo, ¿no? Yo hablo de las disciplinas biológicas porque soy bióloga, puede estar en historia, en filosofía de la biología, puede estar
en a lo mejor en la comunicación, ¿no? En desarrollar, por ejemplo, estrategias para comunicar o divulgar la comunicación pública de la ciencia con una perspectiva de género. Entonces, creo que parte de esto es también empezar a tomarnos en serio que hablar de género es también hacer ciencia, que traer al género y trabajar en género es también hacer ciencia, que no es algo accesorio y no es algo complementario, ¿no? Yo creo que eso podría abonar muchísimo. Y además esto que comentas está como muy fundamentado en todo lo que nos dieron de información, ¿no? Esta conferencia que ustedes configuraron de esta forma, primero con una parte para conocer realmente la parte de la historia que ha ido modelando este panorama actual, pero además las cifras que han ustedes dado sobre la institución, la UNAM de manera general, pero también de una facultad que tiene sus particularidades. En la semana hubo varias invitadas que nos platicaron de otras facultades, de otras instancias. Yo estuve en la presentación que hizo la coordinadora de Equidad y de Igualdad de la Facultad de Ingeniería, en donde justamente son entidades que tienen particularidades y son muy diferentes a todas las otras. Entonces, todo esto pues está muy bien, no muy bien, sino está respaldadísimo con todas las estadísticas, todo esto que nos están diciendo que es contundente del escenario. Y creo que la información, informarnos, saber, conocer este tipo de datos, de la historia que se ha ido modelando de esta forma, eso también ayuda mucho. Y bueno, Santiago Coria dice, ya para preguntar esto por último a ustedes, ¿qué consecuencias o qué beneficios podrían existir si se tuviera una distribución equitativa de hombres y mujeres en todas las carreras de la universidad? Bueno, yo creo que yo voy a hablar de una, o sea, por supuesto que los beneficios son muchísimos. En el terreno de la justicia social eso se ha mencionado muchísimo, pero yo voy a hablar desde mi formación como filósofo de la ciencia, las consecuencias epistémicas de la inclusión, de la diversidad, de incluir diferentes perspectivas y diferentes voces, enriquece a la ciencia. Eso ya no está puesto en duda, o sea que tú entre más heterogéneas tengas las comunidades, tus registros de crítica, tus foros de crítica, la manera en que la ciencia se puede estar regulando mejora. La manera en que tú puedes estar garantizando que se esté de alguna manera trabajando estos sesgos, se estén visibilizando, se estén corrigiendo, eso tiene un impacto directo en la objetividad y pues sí, en la solidez de esos conocimientos que estás construyendo. O sea, eso mejora las prácticas científicas siempre, pero eso también es un desafío, porque el que tú tengas las comunidades diversas implica que tienes que aprender a convivir. O sea, que las personas tenemos que aprender a convivir con la diferencia. Y eso es muy importante. Tenemos que aprender a convivir con la diferencia, no con las desigualdades. Diferencia y desigualdades son cosas diferentes. Las desigualdades las tenemos que desmontar y las diferencias las tenemos que fomentar, porque eso es un bien epistémico valiosísimo para las ciencias. Y eso conlleva que entonces hay que trabajar la escucha, y hay que trabajar la convivencia, y hay que trabajar la empatía, y hay que aprender a respetar las opiniones de las personas, pero también hay que aprender que esas opiniones pueden entrañar creencias que hay que cambiar, ¿no? Y hay que estar de alguna manera dispuestas a hacer un cambio sobre esas creencias bases o esos supuestos de fondo que pueden estar amparados en no más que estereotipos de género, en no más que en creencias falsas, ¿no? No solo de género, sino en estereotipos en general. Entonces hay que tener, en el momento en que tú aceptas que la pluralidad y la diversidad debe formar parte de la ciencia, hay que aprender también a convivir, ¿no? Hay que aprender a escucharlos. Eso yo agregaría. Carla, doctora. Pues siguiendo lo que dice Ana, ¿no? Además de, por supuesto, la escucha, ¿no? Activa, pues tendríamos que analizar cada uno de los ambientes de todas estas carreras que son diferentes. No es lo mismo hablar de la carrera de Derecho que la carrera de Actuaría, porque, pues,
desde su concepción, pues atañen a situaciones, a análisis diferentes desde distintas ópticas, pero lo que sí tendríamos que hacer como universidad es justo lo que está haciendo la universidad actualmente a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, que es transversalizar la perspectiva de género en los planes de estudio, concientizar a las personas a través de programas de sensibilización y conocimiento o acercamiento a estudios de género, el protocolo, por otro lado, ¿no? Para las instancias que requieran hacer uso de y creo que ahí se va fomentando el poder tener aulas y una universidad más incluyente, pero es un trabajo en colectivo, ¿no? De parte como de toda la universidad, pero también individual por todos los integrantes que formamos a la comunidad universitaria, es decir, estudiantado, la planta académica y la planta del personal administrativo. Debemos de estar pues en esa misma línea para pues, llegar a tener una universidad libre de violencia e incluyente, pero para eso falta. Hemos dado algunos pasos firmes, pero nos falta bastante porque como sociedad pues debemos de seguir actuando para y ir reflexionando para llegar a alcanzar algún día la igualdad sustantiva y tener pues aulas totalmente libres de violencia. Se ve complicado, pero creo que hemos dado los primeros pasos. Sí, pues es un desafío muy amplio porque aparte hay que entender que justamente todo lo que pasa en la universidad como institución es un reflejo también de lo que pasa Ujú. a nivel social en todas las áreas, ¿no? En la vida cotidiana, en la conformación del concepto de familia, por ejemplo, más cuando salgan, cuando egresen van a enfrentarse a un campo laboral que también va a tener estas contingencias, entonces es todo el contexto que nos rodea en la actualidad como sociedad, como civilización, que se está transformando y que está tomando en cuenta desde hace apenas algunos años, está tomando esta perspectiva distinta. Ya para terminar, ahora sí todavía tenemos un minutito muy rápido. Esta pregunta de Saide dice que ¿cómo dirían que impacta esta desigualdad en las oportunidades de las y los estudiantes que apenas están iniciando su trayectoria académica? Bueno, yo creo que impacta de manera positiva, ¿no? Pero tiene también sus bemoles, porque permite justamente tener conversaciones mucho más eh, libres de violencia dentro de marcos ya normativos dentro de la universidad que avalan, que permiten que todas las voces sean escuchadas y que no sean silenciadas y que hay mecanismos de denuncia, que hay mecanismos para, pues, tener tipos de atenciones, en este caso psicológica, jurídica, etcétera, que antes, si bien había algún mecanismo con el cual poder hacer acceso a a este tipo de situaciones y atenderlas, era mucho más engorroso, no se tenía la claridad y a veces no se tenía la ruta necesaria. Y actualmente pues ya se tienen modificaciones tanto en la normativa como parte de la currícula para poder hacer frente a estos nuevos cambios y que las nuevas generaciones pues tengan más posibilidades de hacer uso de todas las herramientas que ha hecho la universidad. Sí, sin duda. O sea, además, o sea, si bien las desigualdades afectan negativamente, por ejemplo, procesos de permanencia, procesos de titulación, procesos, o sea, pueden impactar si alguien se rezaga, pueden incluso orillar a que alguien abandone. También es cierto que en la medida en que ya hablamos más de todo esto, ya tenemos también más herramientas analíticas y también más herramientas para entender qué nos puede estar sucediendo en un momento determinado. Y creo que eso, de alguna manera, o sea, no es que reduzca los efectos de la desigualdad, pero sí de alguna manera nos hace pensar que hemos avanzado en algunas cosas, aunque como bien dice la doctora Carla, nos falta muchísimo todavía que hacer. No porque ahora se hable más de desigualdad, quiere decir que ya se están desmontando, pero sí por lo menos tenemos un primer nivel de comprensión, ¿no? Porque hasta hace algunos años sí vivíamos muchas cosas y no sabíamos ni exactamente por qué nos sucedían. Entonces, esto simplemente es una invitación más a que trabajemos todas las personas para poder no solamente tener más herramientas, sino empezar a materializarlas
ya en procesos que garanticen que todas las personas, como decía la doctora Carla, pues estemos en estos espacios seguros, ¿no? Es siempre una invitación, no es un producto terminado, falta mucho por hacer, entonces, pues ahí está, en la medida en que todos podemos involucrarnos, pues está hecha esta invitación para que lo hagamos, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Además, este tipo de actividades como esta semana, pues estos espacios en donde podemos conocer más sobre el tema, nos brinda esta oportunidad de especialistas, pero además de gente que está trabajando activamente en esta área. Entonces, pues muchas gracias por por compartirnos toda esta información. Gracias a todos los que nos están escuchando, nos acompañaron esta semana también que termina hoy y que todavía el martes 28 de abril va a haber una última conferencia con Gabriela Gutiérrez, que con esa conferencia vamos a cerrar ahora sí esta semana que tuvimos. Y pues nada más agradecerles de nuevo por acompañarnos y agradecerles también a todos los chicos de servicio social que nos ayudan a que esta transmisión sea posible. Soy Susana Paz, les agradezco su compañía y pues nos vemos en la siguiente emisión. Gracias a Ana, gracias Carla por toda esta organización y por hoy cerrar esta semana. Muchas gracias.